Prácticamente el tema de hoy es la obediencia, hermano, aprendiendo de estos capítulos, ¿verdad? Y la desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae galardones, ¿verdad? Recompensas. Gracias a los hermanos que también colaboran en hacer estos procesos. Hermana, ¿me presta sus lentes? Ok, gracias. Los dejó aquí arriba, sus ojos. Ok, su agua ahí, ok. Pueden los estudiantes ir a sus clases en un segundo, pero vamos a repasar lo que el hermano Sergio nos enseñó esta mañana. Adorar a Dios debe hacernos, ¿cómo dijo? Humildes. Adorar a Dios debe darnos. Adorar a Dios debe hacernos. Adorar a Dios debe motivarnos a amar. Y amar a Dios, adorar a Dios debe inspirarnos a las misiones, y la adoración genuina cambia vidas. Y él hizo la pregunta en un resumen que nos compartió ahí, ¿cuál de estas es más importante? O realmente preguntó por dónde debemos comenzar. Y si amamos toda la Biblia, se reduce a ¿qué cosa? Amar a Dios y al prójimo. Si amamos a Dios, Él nos hace la invitación en Efesios 6:1 o 5:1. Como hijos amados debemos ser ¿qué? Imitadores de Él, y también andar como Cristo anduvo. Entonces, hacer lo que Él hizo. Y eso, Él fue humilde, Jesucristo se humilló. También, en este aspecto, el Dios nuestro es un Dios misionero y hizo las misiones, ¿verdad? Así que, se reduce aquí a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que mientras los niños van a sus clases, los jóvenes van a sus clases, los demás continuamos aquí, ¿ok? Hoy vamos a estar en segunda de Crónicas 36 y Esdras 1. Un resumen ahí de ambos, prácticamente, ¿verdad? Pero entonces hemos dicho que la desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae galardones, que también son consecuencias, ¿verdad? Pero positivas. Pero en estos últimos capítulos, ¿qué hemos visto? Hemos visto desobediencia, hemos visto también obediencia, pero los que arrancaron con ganas y bien, se les acabó el gas y terminaron mal. Y unos que medio ahí comenzaron titubeando, después hubo arrepentimiento y les fue bien, ¿verdad? Aquí aproximadamente en este último capítulo de Crónicas, de Segunda Crónicas, al comenzar Esdras, ¿sabe a cuánto tiempo estamos de la venida de Jesucristo? Aproximadamente 600 años. ¿Ya cuánto tiempo ha transcurrido? Un montón de tiempo, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe aproximadamente ahí? Más de 2000 años. ¿Y cuánto tiempo estamos ya ahora de este lado de la venida de Jesucristo? Pasadito de 2000 años. Algo interesante ahí, ¿verdad? Entonces, para los años, se dice, la cuenta es regresiva, ¿verdad? Se decía 2000 años antes de Cristo y iba bajando el número. Entonces estamos a 605 años antes de Cristo y va a ir progresando hasta llegar a 0, por decirlo así. Que aunque diríamos hoy en día, ¿realmente Cristo nació en el día 0? Bueno, dependiendo cuál calendario estamos viendo realmente, ¿verdad? Los calendarios han sido modificados, etcétera. Y de acuerdo al calendario de hoy en día, Jesucristo nació ahí aproximadamente entre el año 4 y 5 antes de Cristo. ¿Y cómo está esto, verdad? Pero otra vez son las modificaciones que se han hecho a los calendarios. Pero estamos a 605 años antes de Cristo. Y en este tiempo estaba un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él había ganado una batalla que se llamaba la batalla de Carquemis, que aplastó a los de Asiria. Entonces, ya hemos visto por ahí a los asirios, ¿verdad? Los de Asiria. ¿Ya ha sido mencionado Nabucodonosor hasta este momento? ¿No? Y aquí en el 36 es mencionado. Pero entonces, aquí hay una cosa. Dios advirtió a Judá una vez y otra, de vez en cuando, ¿sí o no? Más de una vez. ¿Y qué hacía Judá? A veces cambiaba un ratito y volvía. El Señor los restauraba y ¿qué sucedía? Volvían. Quizás se enaltecían, se sentían los grandes y caían, ¿verdad? Ya sea que fuera su rey o el pueblo mismo.
Pero ya hemos visto en esos últimos capítulos, bueno, en todo el libro, qué había sucedido prácticamente con los reinos de Judá y de Israel. Se habían separado, pero ¿cuál de ellos más o menos seguía la palabra de Dios de Judá? Que aunque vimos aquí, si no voy a dar resúmenes, pero comenzando ahí desde el 33, bueno, desde el 32, Ezequías fue buen ejemplo, sí o no, mayormente. ¿Y Manasés? No. Pero luego le siguió Amón, siguió el ejemplo de papá, entonces aquí fue malo, malo. Luego vino Josías, ¿qué hizo? Hizo lo bueno, comenzó a hacer reformas. ¿Y era un niño de qué edad? Ay, hermanos, no me puedo imaginar, tengo uno de 8, que a veces ahí está picándose la nariz y se los come. Y luego, ¿qué me dijiste que hiciera? Hijo, ¿cuándo te bañaste la última vez? No, pues creo que el mes pasado. Pero no está tan mal todavía. Que fuera el rey. Sí. Pero este rey, diga hermano. Una pequeña pregunta. Pero él era, él creo que es Primera de Reyes, cuando manda Dios manda profeta a Jeroboam. Ajá. Y profetiza de Josías, ¿no? Sí. 400 años antes o algo así. Sí, y estaba establecido, ¿verdad? Y aún vamos a ver que hoy en día también, bueno, de este pasaje que estamos hablando, ya también estaba profetizado de que iban a caer en cautiverio a base de su rebeldía y desobediencia. Entonces aún uno diría, bueno, ya está escrito. Pueden suceder dos cosas: lo aceptamos como nuestro destino, o como para decir, ¿sabe qué? Si esto es lo que va a suceder, voy a hacer los cambios necesarios para que... ¿Qué le dice a uno a un hijo? Obedece, pon atención, hazme caso, te lo digo porque ya me pasó, no quiero que te pase. Viejo anticuado, tú qué sabes, déjame vivir mi vida. Y ya uno lo sentencia de que lo que les va a pasar y no quieren hacer caso, ¿verdad? Entonces así, de esta manera también, muy pocos reyes de Israel hicieron lo bueno. Es más, quizás nos atrevíamos a decir que la mayoría no, que aunque cuando hubo una invitación, algunos vinieron y dijeron, vamos a hacer cambios, vamos a aceptar este reto de los de Israel, ¿verdad? Pero de Judá era el sube y baja, sube y baja. Entonces, Levítico 26, miré una mano, pensé que había visto una mano. Levítico 26, es donde les predice de que van a caer en cautiverio. Y les dice cómo el pueblo de Dios sería arrancado de su tierra por desobedecer. Entonces, si lo quiere leer más tarde, está en Levítico 26, 27 al 45. Pero la sentencia está ahí desde Levítico. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros crecimos que bueno, yo por lo menos sé que los que son de Michoacán, se nos decía, ¿cómo, hermana Angélica, cuando no hacíamos caso? Son burros, cabeza dura, testarudos. A mí me decían menso, que es otra palabra más fuerte, ¿verdad? Pero es de que no queremos entender, hacer caso, tomar el consejo. Pero me atrevería a decir que aquí vemos esto en los de el reinado de Judá. Pero ¿qué sucede en el capítulo 36? 36 comienza a reinar uno que se llama Joacás, que el pueblo lo puso por rey. Entonces era el hijo de ¿quién? De Josías. Josías hizo lo correcto. Pero vemos a ver aquí que comienza a reinar Joacás y solamente reina 3 meses. Y viene el rey de Egipto y se apodera. Y quiero que prestemos atención aquí en el verso 4, el final ahí. Y le mudó el nombre en Joaquín. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Entonces quien ha venido a llevarlos a cautiverio y lo ha puesto bajo su autoridad es el rey de Egipto. Y note lo que le hace a este rey. ¿Qué le hizo en cuanto a su nombre? Se lo cambió. Entonces, y pone a otro en su lugar, ¿verdad? Entonces comienza a reinar Joaquín, era de 28 y reinó 11 años, pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero el 6 dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios, y habla de que se llevó todo lo del templo, y lo puso de la casa de Jehová y lo puso en el templo de él. Y habla que después los demás hechos de Joaquín están registrados,
Pero Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. Y dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Que aunque ahí pareciera ser que por el cambio de nombre y en los otros pasajes, la pregunta es, ¿tenía 18 o tenía 8? Este rey específico. Pero veremos en algunos de los pasajes que también habla que tenía esposas. Entonces la pregunta, ¿acaso a los 8 o eran 18, verdad? Pero después comienza a reinar Sedequías. Pero ahí el capítulo 17 en adelante nos habla del cautiverio de Judá. Y termina ahí el 22, el verso 22 al 23, habiendo un decreto del rey Ciro, rey de Persia, y vamos a ver ahí en Esdras que qué fue lo que transcurrió, porque nos va a dar un resumen también brevemente en Esdras de lo que sucedió a finales de Segunda de Crónicas. Pero mientras el rey de Egipto tenía a estos reyes bajo su dominio, es cuando entra Nabucodonosor, aquí en este aspecto, pero vamos a hablar de debilidades y puntos fuertes de algunos de los reyes. Pero Ciro es el que está gobernando en este momento y es rey de Persia. Aquí entrando en el versículo 1 de Esdras. ¿Tenemos Esdras 1? Dice Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado de que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Una pausa ahí. Entonces, antes de continuar aquí, ¿quién sabe cuántos años le había dicho el Señor allá en Levítico o en otras áreas, con Jeremías, con Isaías, con Daniel? Vamos a ver varios pasajes para corroborar esto, pero ¿cuántos años estarían en cautiverio? ¿400? ¿400 años? Vamos a ver. ¿Usted daría caso, hermano, si sabía que iba a caer en cautiverio? Es fácil decirlo. Pero pues Dios nos dice con la Biblia qué debemos de hacer y no lo hacemos. Ahí está el detalle, ¿verdad? Todas las leyes que el Señor había establecido prácticamente las habían ignorado. Una de ellas, por ejemplo, simplemente, ¿qué tenían que hacer cada 7 años en cuanto a su tierra? Dejarla descansar. Y vamos a ver de que van a pagar la consecuencia de 70 años por 10 años por cada 7 años tenían que dejar esto y no lo habían hecho. Entonces se les va a multiplicar que van a pagar 10 años por cada de los 7 años que no hicieron, equivalente a los 70 años. Y vamos a ver que también a través de estos pasajes, de que Dios es fiel en cumplir su palabra del bien que Él dijo que iba a hacer, y también es fiel en cumplir el juicio, en ser justo y sus promesas de juicios llevarlas a cabo. Pero también les voy a decir una cosa, de que Dios recompensa la obediencia y es fiel en esto, y Él prefiere usar a sus hijos obedientes, pero también les voy a decir una cosa, que Él va a lograr en su soberanía y hacer lo que Él quiere hacer, y aún hasta puede utilizar a quien Él desee, y no tiene que ser uno de sus hijos para llevar a cabo aquello, pero prefiere llevarlo a cabo a través de sus hijos obedientes. Pero vamos a ver aquí quién era Ciro, quién era Nabucodonosor y por qué entran en este aspecto. Ciro dijo, Dios me ha dado esto. Ahí lo dice en el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y note esto, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Ciro era judío? No, ¿de dónde era él? No, de Persia.
Y enseguida vamos a hablar de los medos y de los persas, que por cierto, hoy en día el ministerio donde colaboro, estamos haciendo un programa que el lenguaje es de los que provienen de los persas. Y hoy en día aún muchos de ellos no conocen de Cristo, pero son descendientes de los persas. Es más, hacemos un programa en el idioma que se llama Farsi, pero se pronuncia a veces Parsi, es de los persas, pero se pronuncia Farsi hoy en día. Pero también vienen algunos de ellos vienen del mezcla, pero descendientes del rey Darío, que enseguida lo vamos también a mencionar aquí enseguida. Pero Ciro hizo esta proclamación, que Dios le estaba dando todos los reinos, pero hizo un decreto, y vamos a ver aquí el decreto que está al final del capítulo 36 de Segunda de Crónicas, del 22 al 23, pero que también se encuentra aquí casi letra por letra idéntico con Esdras. Pero 48 años después de que el templo fuera destruido, es cuando este rey Ciro está haciendo este decreto, esta proclamación. Y fue en el año que conquistó Babilonia. Así que el libro de Esdras relata la historia de la proclamación y el regreso de los cautivos a Judá. Así que el libro de Esdras arranca aproximadamente 538 años antes de Cristo. O sea que otra vez 48 años después de que el rey Nabucodonosor destruyese a Jerusalén. Y prácticamente el capítulo 36 nos hace esta mención, ¿verdad? Los destruyó y se los lleva cautivos, y derrotó al reino del sur, que es ¿cuál reino? De Judá. Y se los llevó cautivos a los judíos a Babilonia. Esto lo vimos en Segunda de Reyes 25 y Segunda de Crónicas 36, aquí que están siendo llevados presos a cautiverio. Así que el rey Nabucodonosor muere en el año 562 antes de Cristo, y debido a que su sucesor no fue lo suficiente fuerte, entonces Babilonia fue destruida por los persas, los de Persia, en el año 539. Eso usted también lo puede corroborar en los libros de historia. Así que antes de los sucesos registrados en este libro de Esdras, esto es lo que había sucedido. Pero los de Babilonia, como los de persas, tenían una política muy importante que les ayudaba a expandirse. Cuando conquistaban un reino, lo sometían, pero les daban ciertas libertades para continuar trabajando y así proveer. Pero vamos a ver que les permitían tener sus trabajitos, ganarse su dinerito y tener sus casitas y cosas así. Pero vamos a ver también en los siguientes libros que hay tres personajes que nos van a resaltar. Nos va a resaltar Daniel, nos va a resaltar Mardoqueo y nos va a resaltar Esther, que tenían trabajos comunes, pero van a ascender a unas posiciones más elevadas enseguida, que eran de los que habían sido llevados, pero que resaltan, pero va a ser más tarde, ¿verdad? Entonces el rey Ciro fue un poco más allá que los otros reyes. No solamente les permitió a los que estaban como esclavos llevados bajo dominio de ellos, no solamente les permitió trabajar y ganar su dinerito, vivir en sus casitas, pero este rey va a darles un paso más allá, a decir regresen a sus tierras, pero él en mente para poder expandir su reino y tenerlos como representantes y también tenerlos ahí como embajadores para que fueran como una barda para él y extenderse, ¿verdad? Entonces él esperaba ganarse aún su lealtad de ellos y conseguir más zonas de su reino para expandirse, ya que aquellos lugares habían quedado destruidos. Así que, pero vamos a tomar aquí el verso 1 y vamos a descifrarlo unos segunditos, y ya que este pasaje está corto, de 11 versículos. Entonces dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿de dónde es Ciro? Ya establecimos que es de Persia, de los medos persas, ¿verdad? Entonces él es de Persia. Entonces él reinó en el año 559 al 530 antes de Cristo. Y ya había comenzado a incrementar su poder en el cercano oriente para unificar un imperio fuerte de los medos y de los persas.
Pero note aquí algo muy importante, dice, en el primer año rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Un punto ahí. Dios va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Sus hijos, él conocía de que iban a ser rebeldes y contumaces. Bueno, cuando se arrepientan, les voy a extender misericordia, pero cuando no, aquí va a estar su castigo. Ya estaba predicho, se va a cumplir. ¿Cómo lo va a lograr el Señor? Note lo que dice: para que se cumpliese de Jehová por boca de Jeremías. También Jeremías ya lo había predicho y lo vamos a ver enseguida. Pero note lo que hizo: despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Ciro. Y quiero hablar de esta palabra brevemente, despertar. ¿Hay alguna otra versión que tiene otra palabra? Despertar. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Alguien tiene otra palabrita ahí, en otra versión? Pero esta palabra significa levantar, mover. Aún también cuando se está haciendo un chocolatito aquel y lo bate así, lo mece, lo mezcla, también a veces se traduce esta palabra mecer o estremecer, pero también a veces viene la palabra de incitar el corazón. Pero aquí lo que significa esta palabra es influencia indirecta, ¿ok? De despertar el espíritu de Jehová. Entonces a veces Dios nos habla a nuestro corazón o despierta nuestro corazón de acuerdo a nuestro carácter. Entonces, si somos dados a lo negativo, al faraón, dice el Señor, ¿qué le hizo a su corazón? Lo endureció, pero era a base a su propio carácter. Entonces Dios le permitió que él hiciera de acuerdo a su corazón. Pero aquí el rey Ciro ha sido un dios, un rey pagano, pero dice que Jehová vino por la boca de Jeremías para cumplir lo que se iba a hacer. Pero ¿qué hace? Entonces Dios tiene influencia en el corazón de este rey de una manera, ya sea que directa o indirecta, a través de que escuchó a Jeremías o escuchó a Daniel o vio lo que estaba haciendo, y esto despierta algo en su corazón de decir, hay un Dios que es más potente de los que yo he estado sirviendo y a me voy a someter yo, él siendo no un rey de entre los judíos. ¿Qué decía, hermana? Aquí la mía dice que impulsó. Entonces impulsar o incitar, influenciar. Así que lo más probable es que el rey Ciro fue por el medio del testimonio de Daniel, que escucharía unas palabras que le llegaron a sus oídos y él fue influenciado su corazón, o quizás él sabía lo que el profeta Isaías había dicho o lo que el profeta Jeremías había dicho. Entonces, ¿cómo es que Daniel potencialmente pudo haber influenciado el corazón de este rey indirectamente? Bueno, Daniel estuvo ante uno de los reyes. ¿Quién se acuerda quién fue este rey? Nabucodonosor. También habían otros hombres que el rey Nabucodonosor quiso hacerles daño. ¿A quiénes fueron? A Daniel primero, ¿a quién qué le iban a hacer? Lo iban a echar a los leones. En cautiverio también habían otros 3 jóvenes. ¿Cómo se llamaban? Pero ustedes los conocen por esos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿saben cuáles eran sus nombres? No, se los voy a dejar de tarea porque por ahí los escuché, creo. Escuché como que Misaías y No eran matemáticos. Pero los reyes, cuando se los llevaban a cautiverio, les cambiaban los nombres. Y esto va a entrar muy importante enseguida a un pasaje que vamos a ver, ¿verdad? Pero noten lo que Daniel, el rey Darío, fue el que escuchó de Daniel esto. Después de que lo echó a los leones y no se lo comieron los leones, el rey Darío, que era suegro de Ciro, dijo estas palabras en Daniel 6:26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque el Dios viviente y permanece, dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esto es lo que este rey pagano, después de haber visto
que Daniel no fue comido por los leones. Dijo, verdaderamente tu Dios es el verdadero. Entonces yo voy a hacer un decreto que de mi parte es una ordenanza, que todo dominio de mi reino y todos los que están bajo mi dominio teman y tiemblen. Entonces, al ser suegro de Ciro, potencialmente otra vez Ciro fue influenciado por estas palabras, porque ya se había dicho estas palabras por todos los reinos. Cuando Ciro conquistaba ciudades, trataba a los habitantes con misericordia. Entonces, por lo consiguiente, a pesar de que no era un siervo de Jehová, fue utilizado por Jehová para que su pueblo regresara a Jerusalén para reconstruir esto. Pero no pierde Esdras ahí, quiero que vaya conmigo, porque también potencialmente Ciro fue influenciado por las palabras que dijo Jeremías y las palabras que dijo Isaías. Pero solamente vamos a ver brevemente lo que dijo Isaías en capítulo 44, si lo quiere leer conmigo. Isaías 44, verso 28 en adelante. ¿Ya lo tiene? Comenzando Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, hablándole a Ciro, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, en otras palabras, Ciro, aún no conociendo a Dios, Dios lo utilizó como su siervo para lograr lo que Dios quería hacer. Así que, pero también Daniel, vemos en diferentes aspectos a Jeremías. Pero Daniel habla de un funcionario del gobierno en Daniel 5:29 y en Daniel 6:28 que estaría familiarizado con esta profecía. Entonces potencialmente está hablando otra vez del rey Ciro. Y aprenderemos más del rey Ciro cuando lleguemos al libro de Daniel, pero por el momento basta con esto, ¿verdad? Pero lo más probable otra vez de que, bueno, no lo más probable, aquí no lo dijo Isaías, de que Ciro realmente nunca conoció al Señor como su rey y salvador, pero lo reconoció como rey y obedeció al mandato que el Señor le dio que hiciera. Entonces también Jeremías profetizó que los judíos permanecerían en cautiverio 70 años. Jeremías 25:11 lo leo para ustedes, dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Jeremías 29:10 también dice así: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que el periodo de 70 años ha sido calculado también de dos maneras diferentes, y aquí se las voy a dar antes de continuar en los siguientes versículos de Esdras. Pero los teólogos aquí no concuerdan de dónde se cuentan los 70 años. Si se cuentan los 70 años desde que salieron en cautiverio y se cuentan hasta que regresaron del cautiverio, o si se cuentan desde que cuando fue destruido la casa de Dios, el templo,
hasta que fue reconstruido, pero las matemáticas nos dicen que cualquiera manera que usted lo cuente, salen las matemáticas. Si lo comienzas a contar desde que salieron en cautiverio hasta regresar, son 70 años, pero si lo cuentas desde que fue destruido hasta cuando fue reconstruido, también las matemáticas no salen. Entonces, por ejemplo, dice, si vemos los años, en el año 605, que Segunda de Reyes 24:1 nos corrobora esto, fue que el altar fue reconstruido por los cautivos que regresaron en el año 536. Nos lo dice aquí en Esdras capítulo 3, verso 1 en adelante, más tarde. O si fue cuando el templo fue destruido en el año 586, hasta que los cautivos terminaron de reconstruirlo, que fue en el año 516. Que si usted hace las matemáticas, ahí hay 70 años, y en el anterior también hay 70 años. Pero yo soy de la idea que fue cuando fue destruido hasta que fue reconstruido. Porque si nomás saliste y si regresaste, si no cumpliste la tarea de reconstruirlo, entonces todavía seguimos en las mismas. Así que, pero vamos a continuar en el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿Qué dijo el rey de Persia? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Cómo sabía él? ¿De dónde lo escuchó? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo contó? En algún lado alguien influenció su corazón, porque en el versículo 1 nos dice que Dios, ¿qué hizo? Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Entonces, ¿sabes cómo nos despierta el corazón el Señor? A través de su palabra. Cuando estamos metidos en su palabra. Y si no estamos ahí, vamos a seguir ahí durmiendo. Pero en este caso, él ya sabía, el rey Ciro ya sabía, Dios me los ha dado en mi mano, dice, de los cielos, y reconoce que quién es Dios, ¿verdad? Me ha dado todos los reinos de la tierra. Y note lo que dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En otras palabras, yo ni soy de los judíos, yo ni soy de... Pero el Dios de los cielos me ha puesto esto en mi corazón, que yo haga esto, para cumplir su palabra, ya que ninguno de sus hijos está obedeciendo, y les permitió estar bajo mi dominio, pero yo lo voy a llevar a cabo. ¿Cómo está esto? Hermanos, también la palabra nos dice que si nosotros no hacemos lo que el Señor para lo aquel que nos ha creado, Él va a levantar ¿qué cosa? Hasta piedras, imagínense. Pero Ciro no era judío, pero Dios obró por medio de él para hacer que los judíos retornaran a su tierra. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Dictó un decreto permitiendo su retorno, y vamos a ver que no solamente permite su retorno, sino que les da protección. ¿Y qué más les da? Les da dinero y les da los artículos que los reyes anteriores se habían llevado, que estaban guardados en el templo. ¿Quién se los había llevado? El rey Nabucodonosor. Entonces, hermanos, Dios es soberano y puede usar su creación para traerle honra y gloria a Él. Pero ¿qué es lo que más le place? Le place más que nosotros como sus hijos le obedezcamos en obediencia. Entonces hemos dicho que el Señor, un Dios santo, demanda obediencia. Pero no nomás es cuando tú quieras. Es obediencia no parcial tampoco, sino que obediencia completa. Pero no solamente es obediencia completa, sino es cuando. Es obediencia completa e inmediata. Porque hemos dicho que obediencia retrasada es desobediencia, ¿verdad? Entonces, pero también debemos recordar de que nuestro rey no está limitado a los recursos que usted y yo tenemos. Él puede utilizar lo que le plazca. En este caso, va a utilizar los recursos ¿de quién? De los persas, los recursos que tienen los que están bajo este dominio en este momento, y él va a lograr, porque últimamente nos dice la Biblia que él es dueño de todo, ¿verdad? Así que seguimos, el verso 3, ¿qué dice? Note esto: ¿quién haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él,
y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, dice, la cual está en Jerusalén. Note cómo comienza el verso 3, dice, ¿quién haya entre vosotros de su pueblo? Se asume que prácticamente todo Judá e Israel están esparcidos bajo cautiverio. Entonces el llamado, el decreto de parte del rey Ciro es a todos los que ustedes que son judíos, descendientes de Judá, descendientes de Israel, les estoy haciendo este decreto. ¿Y cómo comienza? Quien haya entre vosotros de su pueblo. ¿Y qué dice? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Y que haga qué cosa? Este es un decreto, pero lo está haciendo por medio de invitación. A ustedes que son de esta descendencia, que van a lograr esto, les hago esta invitación, pero es un decreto. Si Dios le puso eso en su corazón, obedezca. Hágalo. Porque no es para cualquier persona. ¿Para quién es? Para Dios. Y nota el 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas, note esto es muy importante, además de ofrendas voluntarias, ¿para qué? Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿qué hacía este decreto? El decreto permitía que los judíos trabajaran juntos para realizar la enorme tarea de reconstruir el templo. Y aquí vamos a ver dos clases de personas. Realmente hay tres, pero vamos a enfocarnos en dos. Las que van a contestar el llamado y van a ir a hacer el trabajo, y los que se van a quedar. Pero ¿cuál es el trabajo de los que se van a quedar? Ayudar. ¿Pero cómo van a ayudar? ¿Con qué? Con recursos, ¿verdad? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Entonces, pero algunos trabajaron en la reconstrucción del templo, mientras otros operaron las líneas del suministro de recursos, de enviar material, lo necesario. Pero hermanos, hablemos de la iglesia brevemente. Hay personas que están al frente y otras que están apoyando. Nos dice la Biblia en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid ¿qué cosa? La ley de Cristo. Pero hoy en día, ¿cómo es el trabajo en la iglesia? Es mejor trabajar en unión, en conjunto, en grupo, con la misma misión y visión. Pero cuando se le pida servir en algo, ¿cómo se hizo acá? Voluntariamente. Aunque había un decreto, pero ¿de quién usted y yo tenemos un decreto, un mandamiento? La iglesia está bajo órdenes de su comandante. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Ok, ¿cómo la vamos a obedecer? Algunos nos toca ir, otros nos toca quedarnos, pero no porque no querramos ir, sino que se requiere de apoyo. Entonces, cuando se le pida servir, hágalo con fidelidad, como parte del equipo, pero no importa quién reciba la gloria y el agradecimiento, porque últimamente ¿para quién debe ser la honra y la gloria? Para el Señor, ¿verdad? Pero el decreto era de ir para los dispuestos, pero también el decreto era para los que se quedaran, y era el de ¿cuál? El de apoyar, el de ayudar, ¿verdad? Así que vamos a ver enseguida aquí el resultado inmediato del decreto y la obediencia. Vemos en el verso 5, ¿qué dice? Entonces, note quién se levantan, esto es muy importante. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, note, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Pero hermanos, ¿sería que solamente el Señor despertó los corazones de los jefes
de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas? Pareciera, pero no, ¿verdad? Leámoslo más detalladamente. Entonces se levantaron, número 1, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Número 2, y los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Número 3, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Entonces no solamente eran los que se suponían que deberían ser los líderes religiosos, sino que ahí y todos aquellos cuyo espíritu despertó. Pero nota el mismo juego de palabras. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los despertó. ¿Por qué, hermana? ¿Estaban qué? Dormidos. Pero también después de que el rey dio el decreto, vayan y hagan esto, influenció su corazón, su mente, decir, ¿sabes qué? Esto es digno de hacer. Yo como jefe de hogar me voy a parar y voy a decir, vamos a hacerlo. Pero ¿quiénes más se levantaron junto con ellos? Los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos que el Señor les despertó. Entonces, Ciro era rey sobre toda la región que una vez había sido Asiria y Babilonia. Así que en el año 722 Asiria había deportado a los israelitas del reino del norte, que eran ¿quién? De Israel, ¿verdad? En el año 586 antes de Cristo, Babilonia, la otra potencia mundial, había tomado cautivos a los israelitas del reino del sur de Judá. Así que por lo tanto, cuando el imperio medo-persa llegó al poder, el decreto de libertar del rey Ciro llegó a las 12 tribus originales, así que nadie se escapó, todos ellos. Pero ¿quiénes fueron los que se levantaron que nos mencionó aquí en este versículo? ¿Los líderes de quién? De Judá y de Benjamín. ¿Respondieron todos de las otras tribus entonces? Pero solo Judá y Benjamín respondieron y regresaron para reconstruir el templo de Dios. ¿Qué le pasó a los otros? Quedaron dormidos. Hermanos, ¿qué nos pasa hoy en día? Quiero que usted y yo pongamos algo en oración el resto de este mes. Sé que el Señor nos ha llamado a todos a algo. Aún conversaba anoche con mi familia, específicamente con mi hija, de que todos tenemos un don. Y el Señor espera que lo utilicemos para su honra y su gloria. Y quiero que oremos en cuanto a esto, y aún en parte lo que compartió hermano Sergio. ¿Qué número era el de las misiones, hermano? El número 5. Dios es Dios misionero porque envió a su Hijo. ¿Qué dijo Jesucristo? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio el miércoles de escuchar a nuestro hermano Oscar. ¿Quién recuerda cuántas misiones el Señor les ha permitido abrir en los últimos años que él compartió? Prácticamente, aproximadamente. Okay. ¿Cuántas misiones hemos abierto aquí en Camino de Vida hasta el momento? No lo digan tan fuerte, hermanos, porque entonces quiero que nos propongamos esto en nuestros corazones, a ver si el Señor nos despierta en nuestro corazón de abrir una misión este año y que alguien diga, el Señor me está mandando a mí. Porque si no, nos abre, no nos incita en nuestro corazón, el Señor no nos anima. Esto es lo que yo voy a poner en mi corazón para orar. Señor, si no mandas a alguien aquí este año, entonces indícame a mí a dónde yo necesito ir a abrir una misión. Y entonces esta congregación necesita orar, Señor, ¿quién nos va a liderar aquí? Y aquí hay suficientes hermanos capaces. Está hermano Sergio, está hermano Mauricio. Ustedes pueden llamar a alguien.
pero espero que el Señor nos incite y nos hable a nuestro corazón, es decir, el Señor me ha dicho a mí, alguien necesita ir a hablarles a este pueblo o a este otro pueblo o a este otro pueblo acerca de Jesucristo. No estamos hablando de que se tiene que mudar hasta allá, quizás puede ir allá todos los fines de semana o el día que le funcione, o estamos hablando de que lo hacemos en conjunto, ¿verdad? No desde que se lo mandamos solo, ¿verdad? Pero mira una mano. Las dos cosas. Entonces, quizás el Señor le dice, ¿sabe qué? Anteriormente hemos estado orando acerca de una ciudad. ¿Quién la recuerda? Cersei. Pero nomás Cersei tiene gente hispana. No. Hay otros pueblecitos. Entonces, podemos orar acerca de estos pueblecitos. Y estamos hablando inicialmente aquí cerquita. ¿Se acuerdan? Que en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos. Gracias a las ofrendas que ustedes dieron, si usted desea ver el reporte, lo tengo, pero pudimos colaborar, que por cierto, 1,200 que ustedes dieron, se dieron para ofrendas para Nicaragua y para Cuba, de estas ofrendas que ustedes entregaron, designándolas para misiones. Entonces, es una manera que podemos colaborar también. Entonces, otra vez, pero no nos quedemos ahí a gusto de decir, ¿sabe qué? Yo ya colaboré, ya hice mi parte, ya. Porque no todos podemos ir, pero no todos podemos colaborar. Entonces, pero todos podemos colaborar, por decirlo de esta manera, yendo o colaborando, ¿verdad? Pero no nos lavamos las manos para decir, sabes que yo ya hice mi parte colaborando, porque vamos a ver que el propósito no era quedarte bajo este reino, sino retornar a obedecer al Señor y cumplir sus principios, ¿verdad? Entonces, oremos en cuanto a eso, ¿verdad? Se los menciono en este momento, pero aquí las 12 tribus originales escucharon el mensaje. Pero solamente 2 de ellos, de los líderes de estas naciones, de estos tribus originales de Judá y de Benjamín, respondieron y actuaron en regresar a hacer la tarea. Así que las 10 tribus del reino del norte habían sido tan desbaratadas y enviados en diferentes regiones que estaban tan dispersas, porque quien los dispersó fue el rey fueron los asirios. Y habían pasado ya tanto tiempo en cautiverio que ya, ¿sabe qué? Estoy a gusto aquí, ya esto como que me gustó que me maltraten y que aquí, sujetarme aquí, pues mejor aquí estoy a gusto. Y ya también aquí nosotros nos gustó el maltrato de trabajar 40, 60, 80 horas y estar metido ahí, ganándonos el dólar que ya no nos alcanza. Y no es para quedarnos a gusto, ¿verdad? Donde estamos. ¿Se acuerdan que les dije que este rey les permitía tener sus trabajitos, hacer sus cositas, tener sus pertenencias, etcétera? Pero estaban todavía bajo dominio de un rey no judío y no bajo el principio del Señor. Pensé que había visto una mano, ok. Entonces, ¿estamos dispuestos a participar en la visión de la reconstrucción del templo? Aquí no estaban todos. ¿Qué de nosotros aquí? ¿Cómo estamos? Aquí en este pasaje Dios tocó el corazón de los líderes, de las cabezas de familias, de los sacerdotes y levitas, y les dio un gran deseo de retornar, de regresar para reconstruir el templo en Jerusalén. Pero hermanos, ¿será que hoy en día el Señor toca corazones? ¿Será que como familias el Señor nos da un paseo, una pasión, un deseo de servirle con todo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos contestando su llamado? O decimos, hermanos, yo ya realmente estoy como que muy cansado, es mucho trabajo, esto está difícil, yo ya no. ¿Sabe por dónde comienzan los cambios más grandes? De dentro hacia afuera. Porque ¿qué fue lo que Dios hizo? Tocó su corazón, despertó su corazón. Hemos dicho que lo opuesto al amor no es el odio, es apatía, indiferencia. La indiferencia dice, ¿sabes qué? Me importa un pepino, un comino, lo que se diga.
no voy a actuar ni de una manera ni de otra. Pero en este aspecto, cuando en Apocalipsis, cuando el Señor habla, dice, realmente preferiría que fueras o caliente o frío. Pero por cuanto no eres ni caliente ni frío, por cuanto eres tibio, me das asco y te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que prefiero que seas caliente o prefiero que seas frío. Defínete. Ya no seas como este pueblo ha estado así. O uno o lo otro. Defínete y hazlo. Pero los cambios comienzan de adentro hacia afuera. Y aquí fue lo que sucedió para estos. El Señor despertó su corazón. Pero habían pasado 48 años bajo cautiverio cuando este rey hizo este decreto. Pero la arrogante nación de Judá había sido humillada. ¿Por qué? Cayó bajo cautiverio. Pero comenzaron a cambiar sus actitudes y sus deseos del pueblo. Así que, ¿pero cuándo? Cuando Dios los disciplinó permitiendo que cayeran bajo el dominio de otros reyes. Pero también Pablo nos recuerda algo, hermanos, en Filipenses 2:13. Que es, nos dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Él ha puesto algo en su corazón, el querer como el hacer. ¿Le estamos obedeciendo o le estamos desobedeciendo? ¿Lo estamos llevando a cabo? Entonces, Él ha puesto este deseo en usted, hermano, hermana, de servirle. Aquí despertó a los líderes, a los jefes de hogar, a los de Judá y de Benjamín, a los sacerdotes y los levitas. Pero no se detuvo ahí, dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó a Dios. Y ya en el resumen de los diferentes capítulos dijimos que aún Dios puede utilizar hasta un niño, hasta uno de 8 años, ¿verdad? Para nuestra cachetada con Josías, ¿qué le había sucedido al libro de la ley? A ver, hermanos, ¿cuántos hemos perdido la Biblia? La hemos dejado por ahí, bien guardada, ¿verdad? Bien escondida. Pero ya hablamos otra vez de que estando en la Biblia, eso es lo que nos promueve, despierta nuestro corazón y el Señor comienza a sembrar el querer como el hacer. Entonces, estamos dispuestos a ser humildes y someternos al llamado del Señor, a lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Diga, hermano. Uh-huh. Reconstruir la casa de Jehová. Lleva el hecho de que hay que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, y quieres hacerlo y cómo hacerlo. Uh-huh. Pero eso está fundado en el hecho de que el espíritu de equipo, o sea, del grupo, tiene que estar presente y consistentemente en todo. Ahí está. Y en ese entonces, los israelitas de Judá no era uniforme ese espíritu de ellos. Uh-huh. Y eso los hacía débiles en las decisiones. Sí. Eso creo que pasa actualmente entre los grupos de iglesias. Sucede porque a veces nos estamos peleando con aquel grupo en lugar de unir esfuerzos, o aquí, no, yo con esta persona como que no puedo trabajar bien, o entonces en ese aspecto nos sucede que el Señor, aún Jesús oró por nosotros que fuésemos uno en Él, así como Él y el Padre son uno, ¿verdad? Entonces la unidad no nos habló de ser uniformes en el sentido de todos parecernos, sino que tener esta unidad. Entonces sí, vemos este aspecto de que había desunión, no todos contestaron, aunque Él tocó y el decreto fue para todos. Sí, primero el Señor tuvo que despertar el corazón de un rey pagano para lograr el Señor lo que Él iba a hacer con su pueblo, porque se estaba perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, aún a veces Dios puede utilizar algo, cualquier cosa, para despertar nuestro corazón.
de equipo para poder colaborar todos juntos en una misma fuerza, en un mismo espíritu. Así es. Así es, y por eso es la invitación de unirnos en oración y decir, Señor, ¿qué nos estás diciendo en este momento? ¿En qué dirección debemos ir? Porque realmente lo más fácil es comenzar con aquí los mismos nuestros, ¿verdad? Aún esta mañana pasé por mis visitas, pero no las encontré hoy, ¿verdad? Pero hacemos la labor aún aquí mismo, ¿verdad? Pero en ese aspecto, tener esa misma meta, la meta que nos dio de ir y hacer discípulos, esa misión, ¿verdad? Misión y visión, tener esa unidad, ¿verdad? Movernos en la misma dirección, y hemos hablado de trabajar bajo el mismo plan, porque para construir algo se requiere de un plan, pero si cada quien tiene su plan, aunque tenga un plan para construir algo y no es lo mismo, vamos a terminar con una cosa que se va a caer y se va a venir hacia abajo, ¿verdad? Entonces es ahí la importancia también. Y vamos a ver más tarde en otros pasajes y aún aquí en Esdras y en otros libros más adelante, en Nehemías, que no va a ser fácil, va a haber oposición, va a haber aquellos que se van a burlar, aquellos que se van a reír de ti, te van a acosar y es más van a querer que se detenga la obra, pero tenemos un enemigo que también eso es lo que quiere, pero más tarde vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero seguimos en el verso 6. Y todos, noten esto, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces recalcamos otra vez de que no todos fueron. Dos representantes de las tribus se levantan, animan a otros, va un grupo y vamos a ver enseguida en los siguientes capítulos 2 y 3 quiénes fueron y por nombre nos los va a decir, este jefe de familia animó a estos y fueron tantos, ¿verdad? Pero van dirigidos por uno que se llama Zorobabel y vamos a ver su nombre, que así lo vamos a conocer, pero tiene otro nombre también y vamos a ver que es el mismo y lo vamos a corroborar ahí, pero en los versos aquí 5 y 6 prácticamente, otra vez recalcando que hay dos clases de personas. ¿Cuáles son? Que responden positivamente, los que obedecieron en ir y los que obedecen en apoyar. Pero también otra vez recordemos que ambas son voluntarias. No le dijo el rey, tú y tú se me van a construir y ustedes van y los apoyan. La invitación fue para todos. El Señor movió en sus corazones, despertó sus corazones, pero no todos contestaron de esta manera. Entonces los que contestaron en ir lo hicieron, los que contestaron en apoyar lo hicieron de esta manera. Entonces muchos judíos vamos a ver que decidieron regresar a Jerusalén, pero muchos más escogieron ¿qué cosa? Permanecer ¿en dónde? En Babilonia, en lugar de regresar a su tierra natal. Pero también más tarde en la Biblia, ¿cómo se le conoce a aquello que no es de Dios en cuanto a la Babilonia? La ramera. En Apocalipsis se le nombra en este aspecto, ¿verdad? Pero ¿a quién se le está refiriendo? Vamos a descubrirlo más tarde, ¿verdad? Una pregunta, hermano, entonces, al poner esto en oración, ¿seré de los que voy o seré de los que me quedo? ¿Cuál sería su motivo para quedarse? Porque podemos justificar de que, Señor, yo aquí estoy muy cómodo, muy a gusto, ya aquí tengo mi rutinita, ya de aquí como que para salirme para hacer otra cosa, como que ya no. Les he compartido que de aquí de Antioquía, un grupo estuvo orando por un tiempo y un hermano se fue con este grupo para otro pueblecito. Han comenzado una iglesia, ya tienen más de 100, y no es el propósito de decir, mira, ya tenemos tantos o ya vamos aquí. Pero otra vez fue la obediencia de ir a otro pueblo, puesto en su corazón para de parte del Señor hacer esto, y fue lo que se está logrando, ¿verdad? Pero si se cierran 7,000 iglesias y se abre una, ¿en qué dirección vamos? Pero ¿cuál sería su motivo de quedarse? Decir, ¿sabe que yo voy a ser uno de los que me quedo? ¿Pero por qué? ¿Para estar sentado o para colaborar? Hemos dicho que si el Señor lo tiene aquí en camino de vida, ¿es con qué? Con un propósito. Pero si el propósito que lo tiene aquí es para prepararlo y que vaya a otro lugar, ese es el propósito, ¿ok? Pero si ¿cuándo va a ir? ¿Hasta que tenga 70 años? O que aunque se vale, ¿verdad? Mientras tengamos vida, ¿se vale? Se vale, ¿verdad?
Pero, ¿con qué motivo te vas a quedar aquí? ¿El de ayudar? ¿Por qué se, ¿O quedarnos cómodos y no colaborar? por qué se están cerrando las iglesias? Excelente pregunta. Por diferentes motivos. Algunas de que el pastor quiere ir en una dirección y la iglesia no quiere seguirlo y él tira la toalla y dice vamos a cerrar. En otras, de que se hace un revoltijo de diferentes creencias y se dividen y cada quien agarra para su rumbo. En otras es por diferentes motivos, de que, por ejemplo, se construye un templo, este grupo de aquí querían bancas verdes y el otro quería bancas rojas y se dividen. A lo que dijo don Víctor, de que no hay una unión, un motivo, un propósito por el cual ir juntos. La tarea más importante es de hacer discípulos, pero nos ponemos a pelearnos por otras cosas en lugar de hacer lo importante. Pero también la pregunta que debemos hacer, si esta iglesia realmente estaba enseñando la sana doctrina, porque tenemos una promesa del Señor que dice que ni las puertas del infierno podrán contra su iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí no hemos tenido que preocuparnos de si hay para prender la luz o tener agua o el Señor siempre ha provisto, ¿verdad? En ese aspecto. Y sé que proveerás el día que digamos si buscamos un edificio propio o mandamos un misionero para apoyarlo, el Señor proveerá en obediencia a Él, ¿verdad? Pero a veces en lugar de obedecerle nos ponemos a pelearnos entre nosotros y en los tiempos antiguos mirábamos que cuando había presión de afuera y maltrato, la iglesia crecía y se esparcía. Cuando estaban las cosas calmadas, se empezaban a comer entre ellos mismos, entre sí, y había divisiones en lugar de haber crecimiento, ¿verdad? Entonces, pero la promesa la tenemos del Señor, que Él estará con nosotros al hacer su voluntad, pero cuando no estamos haciendo su voluntad, nos sucede como estos pueblos, de que cuando caían en cautiverio, se los llevaban o se esparcían, entonces hay muchos otros motivos, pero... ok, pero vamos a ver que también las condiciones no eran fáciles. Aún los que se decidieron ir sabían que todo aquello había quedado desolado y destrozado y maltratado. No todo el mundo fue llevado en cautiverio, quedaron por ahí algunos. Los reyes también normalmente buscaban a los mejorcitos. Vamos a ver que Daniel rápidamente asume a un puesto de liderazgo. Sadrach, Mesach y Abednego también. Otra vez Mardoqueo también, Esther también. Entonces siempre buscaban a los mejorcitos, dejaban a lo que no querían. Tú no me vas a... pero en este aspecto vamos a ver qué sucede más tarde, ¿verdad? Ok, pero va a ser difícil, va a haber oposición, va a haber maltrato, va a ser una trayectoria larga. Es más, el camino va a ser de 4 meses para retornar hasta donde somos, de donde estamos. No va a ser fácil, así que y no tenían mucho, pero hicieron sacrificio. También el apóstol Pablo dice en una de las ocasiones, ¿verdad? Algunos de ustedes se sacrificaron y dieron aún más allá de lo que podían. Aquí vamos a ver que también hay este sacrificio y algunos hasta están trabajando y con una defendiéndose y con otra trabajando. Vamos a ver más tarde, ¿verdad? Pero muchas ruinas, un lugar de mucha hostilidad y todo esto, pero continuamos, ¿verdad? ¿Desde dónde me queda? En el verso 6. Ustedes hablan mucho, ¿ok? Pero una pausa ahí otra vez, porque al ir, ¿sabe qué tiene que dejar usted? Todo. Si ya tiene ahí sus cositas, cuántas me llevo, qué me llevo, ay. Las comodidades, otra vez sus rutinas, hay que comenzar de nuevo. Hermano, me está diciendo que si me voy para Cersei a vivir allá, tengo que conseguirme un trabajito y buscar dónde vivir y cosas así. Aquí ya como que ya estoy tranquilo, ok, pues ponga eso en las manos del Señor, ¿verdad? Diga, hermana. Me recuerdo mucho la Torre de Babel, que todos se pusieron de acuerdo y Dios no los podía separar. Y es ahí donde la unidad otra vez, donde dice, todo el pueblo es como un solo hombre y ahora casi diciendo como que, no es más, dijo, nadie los puede detener más que yo. Entonces la única manera que los puedo detener es ahí cambiándoles el idioma para que no se puedan comunicar, porque en esta unión van a hacer grandes cosas, pero eran en dirección negativa en lugar de positiva. Entonces es ahí donde la unión es muy importante, ¿verdad? Pero
Tengo unos pasajes que iba a leer, pero otra vez muchos a veces preferimos las riquezas al sacrificio en lugar de hacer lo que el Señor nos pide hacer, ¿verdad? Pero si se va a quedar, ¿es para quedarse cómodo o para colaborar? O será por nuestras posesiones materiales. Entonces la hermana hizo la pregunta, ¿verdad? Si estamos hablando de otros países, ay, hermanos, que como que allá no se ganan los dólares, y aquí pues como que me va muy bien, mejor me quedo para apoyar, ¿sabe? Bueno, si eso es lo que el Señor le pone en su corazón, ¿verdad? Pero entonces, si eso es lo que el Señor se pone en su corazón, pues es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué de nosotros? ¿Estamos cómodos o queremos regresar a los caminos del Señor, a su palabra, obedecerle? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Ya te la dije, está en Mateo 28 del 19 al 20. También ya te la dije, amarás al Señor tu Dios con todo. Ya te la dije, también ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más quieres? No, la voluntad específica para mi vida es esa. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, haz esto, ¿verdad? Entonces, puede comenzar en nuestro alrededor, en nuestro entorno, contorno, como lo queramos decir, ¿verdad? En nuestra ciudad, estado, nación y el globo terráqueo, ¿verdad? Así que, otra vez, si vamos es en obediencia y si nos quedamos es en obediencia. Pero vamos al verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de ¿dónde? De sus dioses. ¿Qué hizo? Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano ¿de quién? Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta ¿a quién? A Sesbazar, príncipe de Judá. ¿A quién se los dio? ¿Y quién era Sesbazar? Gobernador o príncipe de Judá. Pero ¿quién es Sesbazar? Vamos a aprender en el capítulo 2 que Sesbazar es el mismo Zorobabel. ¿Ok? Entonces, cuando el rey Nabucodonosor saqueó el templo, se llevó muchos artefactos valiosos, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Y lo que no se lo llevó, ¿qué le hizo? Lo quemó. Les leo brevemente ahí en 2 de Crónicas 36, del 18 al 19. Dice así: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia, el 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Entonces, ¿quién había hecho esto? El rey Nabucodonosor, y ya estaban en el templo de la casa, de los dioses de estos reyes del rey Nabucodonosor, pero ¿quién los está sacando? Es el rey Ciro. Pero note algo, la mayoría de los artículos eran de oro sólido. No pierda ahí Esdras, pero les voy a leer Primera de Reyes 7, 48 al 50, dice esto. Entonces hizo Salomón todos los seres que Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro, oro purísimo, a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y las tenazas de oro, asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Todo esto era de oro, pero se los habían llevado, lo que no fue, pero aquí el rey Ciro los... Y note, ¿a quién se los dio? Por mano de Mitrídates, tesorero, el cual las dio por cuenta a Sesbazar. Y note aquí el príncipe de Judá. Así que Ciro, generosamente, ¿qué hizo? Les devolvió a los judíos que dijeron: yo iré a cumplir la misión que el Señor nos ha dado. ¿Qué recibieron? Anteriormente, ¿cuál era el ánimo a los que se quedaran? Que dieran voluntariamente de todo lo que tenían. Adicionalmente, ¿qué está haciendo el rey el rey Ciro? Retornando todo esto. El 8 dice: lo sacó pues Ciro, el rey de Prisa, ya lo leímos. Entonces Esbazar era el nombre babilonio
para Zorobabel, uno de los líderes judíos del primer regreso, del primer grupo que regresan. Y vamos a ver ahí en el verso 2:2 que es dirigido por Zorobabel, y más tarde en el 3:8 y el 4:3 nos lo recalca, ¿verdad? Pero él era un funcionario del gobierno con responsabilidad sobre el grupo que regresaba. Y las razones que para saber que Sesbazar, así lo dice, ¿verdad? Sesbazar puede ser indicado como Zorobabel son estas. Ageo 1:1 nos dice esto, que le llama a Zorobabel, le llama gobernador, pero en el 1:8 aquí nos dice que es un príncipe de Judá. Pero también vamos a ver en Esdras 3:8 y 5:16 que ambos pusieron los cimientos del templo. Pero también vamos a ver en Daniel 1:7 más tarde que los judíos en el cautiverio a menudo, ¿qué les pasaba? Que cuando llegaban, ¿qué hacían los reyes que los habían tomado? Les cambiaban el nombre. Entonces aquí lo vemos por ambos nombres. Sesbazar era el nombre que se le había dado, quizás por Nabucodonosor, quizás por Ciro, quizás por Darío, quizás por cualquier otro rey, pero vamos a ver que más tarde se le nombra por Zorobabel, su verdadero nombre. Entonces realmente el nombre caldeo es Zorobabel también. Entonces de Zorobabel, perdón, es los caldeos es quien le habían puesto el nombre de Sesbazar a Zorobabel. Pero también le habían puesto el título de príncipe de Judá. Pero ¿cómo nos lo dijo aquí en el verso 8 al final? Que era príncipe de Judá. Entonces a los dos se les nombra príncipe de Judá y no podía haber dos de ellos. Pero lo más importante, que sabemos que es el mismo, es por esto. Él era el heredero legal de Joaquín. Pero ¿cómo se llamaba Joaquín antes? ¿Quién? Joacín, Joacás, o ¿cómo se llamaba? ¿A quién fue el que le nombraron el nombre? Le quitaron el nombre en el 36. Y él mudó el nombre en Joaquín, ¿verdad? ¿A quién? A Joacás. Pero el hijo está Joacín y está Joaquín. Pero si regresamos a Primera de Crónicas 3:19, el heredero legal de Joaquín, siendo hijo de Pedadías, quien posiblemente se casó con la viuda de Salatiel o Shealtiel, y también llevaba el título de príncipe de Judá o príncipe del cautiverio, y se le dio este nombre, ¿verdad? Pero el último que había quedado como rey de estos antes de irse al cautiverio, entonces potencialmente otra vez Zorobabel es el hombre indicado para gobernar y liderar en estos tiempos, pero el Señor despertó su corazón, él obedeció. Pero les leo Ageo 1:1, que es más adelante, pero también nos habla brevemente de esto, que nos lo comparte. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y ahí continúa diciendo, ¿verdad? Entonces aquí Ageo le nombra a Zorobabel, hijo de Salatiel, pero también le nombra que es gobernador o príncipe de Judá. Entonces nos lo confirma que Sesbazar otra vez es el mismo, pero que no es diferente a Zorobabel. Pero terminamos aquí en el verso 9, 10 y 11, ¿verdad? Dice así el 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar. ¿Y quién es Sesbazar? Zorobabel. Quería asegurarme que con los que subieron del cautiverio. ¿Quién dirigía estos que subieron? Zorobabel, ¿verdad? Con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces aquí vemos algo fiel del Señor también. Cada artículo de oro y de plata que fue llevado al cautiverio, ¿qué hizo? Se regresó, ¿verdad? El Señor lo hizo regresar bajo su cuidado. Entonces, aunque habían pasado ¿cuántos años? Muchos. Ok, Dios lo cumplió.
Y no hay tiempo para ver, pero Isaías 44:28, nos dice que Ciro sería usado por Dios para garantizar el retorno de su remanente. Ya lo vimos que se cumplió. Y tengo mucho más que compartir, pero se nos ha ido el tiempo. Jeremías otra vez también nos recalcó esto. Pero vamos a entrar mañana en el capítulo 2. Y es una lista de los que regresan con Zorobabel. Pero otra vez van respaldados por los que se han quedado. Nos da el número de los que han ido. Y nos da las cantidades, ¿verdad? De una familia van más de 2,000, de otra van unos 1,000. De la que más pocos mandan son 42, si no me equivoco. Pero el hecho es de que regresa un buen número y más tarde van a regresar otros, pero se va a comenzar el trabajo. Pero luego, hermanos, llegando a cumplir la tarea. Señor, si tú me mandaste, ¿por qué hay oposición? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué lo otro? Y aún se supone que los que tenían que animarte a veces también llegan a desanimarte. Hey, no tiene sentido esto que estás haciendo. ¿Para qué lo vas a hacer? Pero bueno, vamos a aprenderlo entre semana eso, ¿verdad? Va a haber mucha oposición ahí en los siguientes capítulos, y maltrato, pero la obra, hermanos, va a continuar hacia adelante. Y después vamos a ver que hay otros compañeros que regresan también y apoyan. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por hablar a nuestros corazones.